Muy bien, entonces vamos a hablar hoy de backup y copia de seguridad. Y empezamos con dos preguntas. La primera es, ¿vale la pena hacer un backup? La segunda pregunta sería, ¿por qué debería hacer un backup? Y ambas preguntas se contestan por sí mismas, ¿no? O sea, es evidente que necesitamos hacer un backup, que vale la pena hacer un backup. Y esto sucede porque todos tenemos archivos que son para nosotros muy importantes. Fotos, historias familiares, fotos de paseos, fotos de eventos familiares, igualmente videos y cuestiones de la familia, de los amigos, de nuestros padres, abuelos, etcétera. Y toda esta información es muy valiosa. Asimismo, también tenemos documentos que son importantes y que necesitamos conservar a lo largo del tiempo. Entonces, todos estos documentos que pueden ser documentos de índole personal, que podrían ser estados financieros, facturas, o que podrían ser documentos propios de nuestro trabajo y necesitamos mantenerlos, es un motivo para tener un buen sistema de backup. Y todos aquellos recuerdos imperdibles, videos, imágenes, nuestra propia historia y la historia de nuestra familia y de nuestros seres queridos que queremos conservar a toda costa. Bien, y los datos a nivel electrónico se pierden. 43% de las veces se pueden perder, según esta estadística, que es una estadística a nivel internacional, se podría perder eh, por motivos de fallo de hardware. Esto quiere decir que podríamos perderlos porque hubo un fallo en nuestro equipo. Se arruinó el disco duro, se quemó la tarjeta, se quemó la máquina, se arruinó el funcionamiento electrónico del proceso de datos. Bueno, puede haber un sinfín de causas a nivel del equipo informático que provoquen que se pueda perder estos datos. Y luego está en segundo lugar, como pudimos ver acá, en primer lugar, esto, el fallo del hardware o de la propia maquinaria de la computadora. Luego, en segundo lugar, en 30% tenemos el error humano y es los errores que nosotros podemos cometer borrando un archivo que no deberíamos borrar, habiendo formateado por error una unidad, eh, habiendo eliminado datos o escrito sobre los datos que teníamos guardados y de esa manera la información se puede perder. Entonces, ahí, entre estos dos, con 43% de fallo en hardware y 30% de fallo humano, ya tenemos un 73%. Eso ya es la mayoría completa de la causa de pérdida de errores. Sin embargo, hay otras fallas que pueden ser corrupción del software, es decir, que falle el Windows, que fallen los programas y eso termine alterando nuestros archivos, etcétera, puede ser una causa durante el proceso de copiado, durante el proceso de pegado, edición o en el simple funcionamiento de Windows, esto podría ocurrir. Una subclase dentro de esta corrupción del software podrían ser los virus. Y sí, hay virus que borran la información y últimamente ha tenido mucho auge un tipo de virus que se llama ransomware que encriptan la información y la terminan, le ponen clave y termina siendo inaccesible y nos piden a cambio que se pague una suma que puede ser de varios miles de dólares a cambio de devolvernos una clave para poder tener nuestros archivos. Es decir, es un secuestro a nivel informático, pero el problema es que tienes que pagar para tener alguna opción de recuperar esos archivos, aunque hay mucha gente que ha dicho que ha pagado y no ha recuperado nada.
Por otro lado, un 5% robo. Robo de la máquina, robo del celular donde estaba toda la información y a esa información no se le había hecho backup y por ahí viene mucho de la pérdida de datos y otras causas que podrían influir en esa pérdida de datos, como por ejemplo el daño malintencionado, que alguien por cuestión de alguna rencilla, alguna cosa, venga y nos borra información como para buscar hacer daño, que también puede ocurrir dentro de este abanico de posibilidades. Bien, ahora, ¿por qué la copia de seguridad es necesaria? La palabra clave aquí es resiliencia. Resiliencia quiere decir resistencia. ¿Y cómo hago yo que mis datos tengan resistencia a perderse? Lo hago a través de la redundancia. Entonces, fíjense, aquí son un montón de R's. Resiliencia, resistencia, redundancia, ¿sí? ¿Qué sería la redundancia? La redundancia básicamente es tener varias copias y eso hace que la posibilidad de perder no es que llegue a ser nula, que sea cero, pero cada vez tiende más hacia cero. Y acá les pongo unos ejemplos. Por ejemplo, imagínense ustedes que un, un disco duro tiene una posibilidad de fallar y que nuestros datos se pierdan de 1 en 100, ¿sí? Querría decir que el 99% de las veces no se nos perdería, pero existe una posibilidad de esos 100 en que sí perdamos los datos. Pero si yo lo tengo en dos discos separados, por supuesto, esto es clave, separados, entonces ya tengo 1 en 100 de un disco y 1 en 100 del otro disco. Y 100 por 100 son 10.000. Entonces pasé de que la posibilidad de que yo pierda información vaya de 1 en 100 a que vaya de 1 en 10.000. Quiere decir que con tener dos copias en dos discos separados, la posibilidad de que yo pierda esa información es de 1 en 10.000. Quiere decir que tengo a mi favor ya no 99, sino 9.999 probabilidades a mi favor. Y si yo pongo un tercer disco que esté separado de los anteriores o un archivo en la nube, por ejemplo, entonces ya es 10.000 por 100 porque agregué 100 veces más de capacidad, entonces ya se convierte a una posibilidad en 1 millón. Entonces, quiere decir que tengo 999.999 posibilidades de no perder ese archivo contra una de que sí se llegara a perder. Entonces, ven, cuando hablamos de tener varias copias, eso hace muy difícil que yo pierda esa información que es valiosa para mí. Bueno, entonces cuando hablamos de hacer un backup, hay varias preguntas que debemos hacernos. Y sería qué, cómo, cuándo y dónde. Y vamos a ir respondiendo cada una de estas preguntas. La primera pregunta sería ¿qué? ¿Qué es a lo que le tengo que hacer una copia? ¿Sí? Porque no vale la pena o no deberíamos pensar, yo le hago copia a todo. Eso no es práctico porque sería algo muy complicado. Debes pensar que cuando tú hablas de hacer copia, eso siempre implica inversión de tiempo e inversión de dinero. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a invertir para mantener tus copias de seguridad? ¿Y cuánto dinero vas a invertir para mantener a salvo esos datos? Tiene un precio, claro. Te dirá, por ejemplo, si te estuviera asistiendo un informático, es que yo quiero que me copie todo, todos los días. Bueno, mire, eso le va a costar tantos miles de dólares porque tengo que comprar tantos discos y tengo que alquilar tantas nubes, etcétera. Entonces tú dices, no, no puedo pagar tanto. No, pues de eso se trata. Tienes que optimizar. Entonces tienes que escoger qué archivos son a los que les quieres hacer una copia de seguridad. Y son los archivos que realmente sean más importantes para ti. Y entre menos posible sea recuperar un archivo,
y más importante sea para ti, es como esa balanza, digamos, más importancia le debes tener a poner un backup de ese archivo. Por ejemplo, puede ser que hay una película de N película que a mí me gusta mucho, mucho, y la tengo guardada porque me gusta verla de vez en cuando y ahí está en mi computadora. Es algo que es importante para mí y que me gusta mucho. Pero si yo perdiera esa película, lo más seguro es que sí la puedo recuperar, tal vez en alguna página, tal vez comprándola nuevamente, etcétera. Habrá alguna manera de recuperarla, ¿sí? No, no es que necesariamente sea fácil recuperarla, pero de alguna manera se puede recuperar. Pero si yo tengo un folder con todas las fotos del bautizo de mi hijo, entonces, si eso se me pierde, probablemente no haya manera alguna de recuperarlo. ¿Dónde más en el mundo voy a encontrar las fotos del bautizo de mi hijo? Algo se podrá hacer, por ejemplo, pidiéndole foto a los padrinos, a los amigos, a la gente cercana que pudo asistir y que tal vez tenga algunas fotos, pero las fotos originales del evento ya no las vas a poder recuperar. Entonces ves que no todo el material pesa de igual forma, ni pesa igual a lo largo del tiempo, porque, por ejemplo, ahora vámonos a una tercera situación hipotética. El bautizo de tu hijo siempre va a tener valor. Eso van a pasar años y años e incluso no va a tener menos valor, sino que tenga un mayor valor porque con el paso del tiempo vas apreciando más esas fotos de familia, esas fotos con los papás, las fotos con los abuelos que ya no están, va adquiriendo más valor. Sin embargo, hay otro material que en su momento puede ser muy importante, pero que con el paso del tiempo ya no lo es. Por ejemplo, digamos algún trabajo, alguna presentación, alguna cuestión que tú tuviste que hacer por trabajo y que era extremadamente importante en su momento y le tenías varias copias, pero resulta que eso ya fue hace 3 años, entonces ahora ya no es tan importante. Pero eso fue hace 15 años, entonces casi que ya no importa, o hace 20 años. Puede ser que ese material ya está desfasado, ya no está actualizado, ya no sirve para el trabajo actualmente, entonces dejó de tener importancia. Entonces eso también nos lleva al segundo punto, que es, ¿qué archivos es más importantes hacerles un backup? ¿Y qué archivos va a ser más importante mantenerlos en ese backup con seguridad a lo largo del tiempo? Y entonces consolidar, por así decirlo, los archivos que son más importantes y que tienen más valor a lo largo del tiempo van a tener una prioridad. Los archivos que son muy importantes, pero no van a ser tan importantes con el paso del tiempo, tendrían una menor prioridad. Los archivos que son importantes, que me gustan, pero no son esenciales y que existe alguna posibilidad de recuperarlos, pues sí, van a ser importantes, pero no prioritarios. Todo eso es lo que yo debo pensar cuando organizo mi backup, porque el backup no empieza en la computadora. Eso nos debe quedar muy claro. El backup empieza en nuestra mente, cuando nosotros vamos organizando todo ese material. Bien, la segunda pregunta sería ¿cómo? ¿Y cómo se refiere a qué haría yo para mantener esa información? ¿Qué es lo que tengo que hacer para mantener esa información? Entonces acá vemos que tenemos diferentes formas. Por ejemplo, hay un backup que es completo y ese copia toda la información que para mí es importante completamente. Y a la siguiente vez lo vuelve a copiar completamente. Y a la siguiente vez lo vuelve a copiar completamente. Y a la siguiente vez otra vez completamente. Esto puede tener cierta funcionalidad en algunos backups empresariales, pero esto es lento de hacer. Imagínate que tú tienes muchos datos y no es
Sustentable porque gastas mucho espacio en poderlo hacer. ¿Qué otra forma hay de hacerlo? Por ejemplo, tú puedes hacer una copia completa y luego ir agregando solo los archivos que son nuevos. Pongamos, por ejemplo, las fotos. Tú hiciste una copia completa de todas las fotos de familiares, ¿no? Pero, digamos, en enero hubo una reunión familiar y aparecieron unas nuevas fotos. Entonces, agrega las fotos de enero. Luego, en marzo hubo otro evento y agregaste otras fotos y aquí ya tienes las fotos de enero y las de marzo y otras fotos en junio, entonces ya están las de enero, las de marzo y las de junio y así cada vez vas agregando más hasta que toda la copia de estas nuevas se integre y la nueva copia completa hecha a final del año, por ejemplo, ya contiene todas las fotos nuevas de ese año más todas las anteriores. Es una forma más eficiente y va conservando en el tiempo. Hay otra manera que es copiar solo lo que cambió desde la copia completa anterior. Entonces aquí se grabó el evento de enero. Luego aquí se grabó el de marzo, pero ya no está el de enero, solo el de marzo. Aquí el de junio, pero ya no está el de marzo y el de enero, están por separado. Entonces ahorro más espacio y tengo toda la copia, solo que cuando yo hago una copia completa nueva, tengo que agregar todas estas a mi copia para que la copia completa contenga todo. Mientras que en el ejemplo de arriba solo agregaría este último más la copia completa y ya tendría todo, ¿sí? Porque este último contiene todos los anteriores, pero en este caso cada uno de estos no contiene al anterior. Y el otro ejemplo es hacer una copia en espejo, es decir, yo tengo 1000 fotografías y luego agregué 100 y tengo un programa que va y detecta, estas 100 son nuevas, agrega las 100. Luego tomé otras fotos, 30 fotos, va el programa, detecta, estas 30 son nuevas y agrega las 30 y siempre va poniendo los archivos que existían y agregando los nuevos que para el usuario de casa es una manera muy efectiva de hacer la copia de seguridad. Bien, y pasemos a responder la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo es esencial también entender este parámetro para saber que lo estamos ejecutando de manera adecuada? Y es por lo siguiente. Esto me gusta mucho a mí, el ejemplo del yin y el yang de la medicina china. Calor y frío, fuego y hielo, ¿sí? Para el backup, esta técnica nos puede servir bien para escoger qué hacer. Yo puedo tener un backup en frío. ¿Y qué significaría un backup en frío? Un backup en frío es un backup que lo toco pocas veces porque no cambia mucho, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo de las fotografías, resulta que mi grueso de fotografía, las fotografías de los últimos 20 años, no van a cambiar, pero las que yo vaya agregando de este año, de paseos, de reuniones, se van a ir agregando. Pero no tengo que irlas agregando día a día, todo el tiempo, ¿sí? Puedo agregarlas eventualmente cada 3 meses, cada 6 meses, y las voy poniendo en un backup en frío. Y esto puede ser un disco que tenga yo guardado en un armario y que casi no lo toque, porque realmente las copias de seguridad, entre menos las manipulemos, más seguras están. Mientras más veces yo muevo el disco, lo conecto, trabajo, lo desconecto, lo guardo, lo vuelvo a conectar y lo hago todas las semanas, eso conlleva más riesgo que si yo ese disco lo sacara una vez al mes o 2 veces al mes. Y eso querría decir que estoy dejando márgenes muy grandes para que se pudiera perder mis datos. En esos 2 meses, como no hice copia de seguridad, entonces podría perder lo que ocurra ahí. Y no, lo que pasa es que ese disco estaría con el material guardado en frío, casi no lo toco.
pero puedo tener otro disco, máxime ahora que hay memorias USB de bastante capacidad y bastante económicas, pues yo puedo tener un USB de bastante capacidad, de 256 gigas, por ejemplo, y ahí le estoy haciendo backup todo el tiempo, a diario o cada 3 días o cada semana, y ese siempre tiene copia de seguridad, pero de ese USB, una vez al mes, lo paso al disco para tener una copia ya más formal en el disco. Y ese USB trabaja todo el tiempo, pero si pasara algo lo puedo reponer fácilmente, no es caro, pero mi disco donde está todo el material de muchos años, ese está a buen resguardo, ¿sí? Entonces, puedo hacer esta combinación de frío y caliente. Ahora, hay backups en caliente que hay que estarlos haciendo todo el tiempo. Por ejemplo, las fichas clínicas de los pacientes, pues cada vez que miro al paciente, y cada vez que, que le atiendo, le hago un procedimiento, le inyecto, etcétera, tengo que hacer nuevamente guardar la ficha clínica con lo que hice y esa ficha clínica hacerle un backup. Ese es material que cambia constantemente. Entonces es un material que requiere backup en caliente. Por ejemplo, las facturas, si tú fueras un contador, tienes que estar viendo las facturas todo el tiempo y tienes que estar haciendo estados de cuenta, cosas de ese tipo. Eso es un backup en caliente, ¿sí? Etcétera, ¿no? Se entiende la diferencia. Hay cosas a las que les tengo que hacer backup más fluido, más separado. Hay otras que prácticamente tengo que estar haciendo el backup a diario porque una semana podría ser ya mucho tiempo para que ese backup se esté realizando y la pérdida de datos podría ser mucha. Entonces, ¿cuándo lo respondemos con esto? No hay una respuesta categórica. Va a depender de a qué le estás haciendo tu backup y qué tan seguido necesita o cambia ese material. De hecho, prácticamente creo que todos necesitamos los dos backups. Necesitamos un backup en caliente para las cosas que trabajamos muy seguido y que tenemos que estar supervisando, y un backup en frío para esas cosas que son muy importantes, pero que no las uso a diario, que las consulto de vez en cuando, pero que no me interesa de ninguna manera perderlas. Siempre las mantengo a buen resguardo, pero no es que las esté copiando o revisando semanal o mensualmente, sino que están guardadas y eventualmente se utilizan. Bien, entonces ya vimos qué, ya vimos cómo, ya vimos cuándo. Vamos a seguir adelante ahora con la pregunta de dónde. ¿Dónde puedo hacer un backup? Y la respuesta la vamos a dividir básicamente en dos: medios locales y medios a distancia, concretamente de la nube, ¿sí? Entonces, tenemos varias formas de hacer backup. Yo les pongo acá cosas que yo conozco, cosas que yo utilizo, que he comprobado que son eficientes, que tienen un precio razonablemente bueno y que son resistentes, porque cuando hablamos de backup necesitamos el material de mejor calidad para que nuestros preciados recuerdos estén lo más seguro posible a lo largo del tiempo. Primero les hablo de este. Este es una unidad de estado sólido marca Kingston. Las he visto de 1 y de 2 terabytes, o sea, de 1000 y 2000 gigas. Sé que hay hasta de 4. Yo tengo de 2000 y es suficiente. Es una unidad muy rápida, muy eficiente. Y ahí puedes hacer tus backups seguido, en caliente, por así decirlo, y mantener este disco, que es un disco diseñado para moverse, para ir y venir, para conectar y desconectar, y tener toda esta información continuamente eh, con su copia de seguridad, que nos garantiza por lo menos un primer estado de copia de seguridad que está a nuestro alcance, que podemos movilizar y que es altamente resistente. Estos discos, este en particular, este modelo viene forrado como con una capa de hule
y es resistente al agua, resistente al polvo y resistente a golpes. Entonces, es difícil que se vaya a echar a perder. El talón de Aquiles de esto es la, la variabilidad eléctrica. Si hay una variación de electricidad que toque al disco, podría llegar a arruinar la información porque estos discos en particular almacenan la información con una base o un protocolo de alteración de casillas a nivel eléctrico. Entonces, son muy sensibles a variaciones de electricidad y una variación muy fuerte, cosas raras, pero que pasan, ¿no? Alguien armó una computadora, la armó mal y puso los cables cruzados en el puerto USB, pero tú no lo sabes, conectas este disco y se quema. Y se quema toda tu información porque son muy sensibles a la parte eléctrica. Pero fuera de esa sensibilidad, son muy buenos, rápidos, resistentes, bastante confiables. Entonces, puede ser un disco que tú muevas y lleves como para estar haciendo tu backup de todo el tiempo. Luego estos que son una belleza de disco también, estos no son unidades de estado sólido, sino de discos, que básicamente los discos duros se llaman así porque tienen adentro discos giratorios. Y las unidades de estado sólido, como la anterior, no, esas tienen placas, como que si fueran memorias USB, ¿sí? Pero este es un disco, este tiene platos giratorios y estos discos son de la marca LaCie. Es una marca que le gusta mucho a los fotógrafos, es muy resistente y muy buena. Entonces, tiene cierta resistencia a golpes, tiene resistencia a salpicones de agua, a polvo. Entonces, es un disco que puede moverse, que es bastante confiable, que puedes llevar y traer con tu información en este proceso de backups en caliente o semi-caliente, en que tienes que moverte, conectar, desconectar, ¿sí? Lo mismo ocurre con estas unidades que son muy buenas, las unidades Toshiba, particularmente las unidades Cambio Advance. Estas tienen resistencia a golpes, o sea, no cualquier golpecito las arruina, eso es bueno, y también resistencia a polvo y salpicones de agua, entonces son muy buenas también. Y entonces en cualquiera de estas, en las unidades LaCie o en las Toshiba Cambio Advance, que es con la que me gusta a mí más, ahí pueden almacenar sus archivos, es bastante confiable, pueden conectar y desconectar con frecuencia, están hechos para eso, por ejemplo, entonces pueden ir guardando su información cada día o cada semana todo el tiempo, ¿no? Ya les diré yo que cuando hablo de guardar la información a diario, yo sugiero más que se haga en un USB y que ya la copia semanal se haga en alguno de estos discos. Y estos discos de acá son discos de almacenaje grande. Esta unidad les decía que hasta 2000 gigas, estas hay desde 1000 hasta 5000, normalmente van a encontrar ustedes de 2000 gigas, o sea, de 2 teras, pero estos discos ustedes pueden encontrar de 12000, 18000, 22000 gigas, o sea, 22 teras, tienen muchísimo espacio, pero estas unidades sí son sensibles a que si se les cae, se arruina la información. Eh, y también no son movibles. Si ustedes insisten en llevar y traer estos discos, que estos discos ya hay que alimentarlos desde la conexión eléctrica, aparte del cable USB, mientras que todos los de arriba no, esos solo son con USB. Estos son discos de escritorio de mucha capacidad, son bastante confiables, no se arruinan fácilmente, pero tienen que estar ahí quietos. Se ponen en el escritorio donde van a estar y ahí se dejan, no se mueven, ¿sí? Y de esa manera ustedes se garantizan que sean muy durables. Estos no pueden ir en la mochila para arriba, para abajo, los conecto, los desconecto, porque se les va a terminar arruinando, ¿sí? Entonces, este abanico de cosas muy, muy bueno para que ustedes puedan utilizar y la única aditivo que les hago aquí es que una buena memoria USB, ¿sí?
Y cuando digo una buena memoria, es una memoria de marca confiable, no una memoria marca patito, ¿sí? Una memoria de buena marca es mejor para estar haciendo el backup en caliente de diario y ya pasarlo a uno de estos discos semanalmente o cada 15 días y pasarlo al disco de almacenaje profundo, pues cada mes o cada 2 meses. Entonces podría ir escalenado, primero el USB, luego semanalmente a estos discos, luego mensualmente a un disco de fondo, que sería como el que archivaría a más largo tiempo y utilizaríamos para almacenaje de grandes cantidades de información. Bien, ahora la revolución que ha existido en los últimos años es la nube. La nube es un lugar muy interesante para guardar nuestra información, ¿sí? La nube es muy segura y podemos almacenar ahí datos por largo plazo y difícilmente se nos van a perder. Los datos que se pierden en la nube, yo lo que siempre he visto es error humano. Se borró el archivo de la nube sin querer, no se dio cuenta, pasó el periodo de gracia que la nube da como una papelera de 30 días y no se recuperó y se perdió para siempre. Pero normalmente los archivos que se guardan ahí están bastante seguros. Y pasé unas encuestas donde preguntaba qué nubes se usaban y la nube más usada fue la nube de Google Drive. Y en segundo lugar estuvo la de OneDrive. Entonces, sabiendo que eso es lo que utiliza el 99% de las personas, podríamos decir que son nubes confiables, son nubes que no les van a perder la información, pero el espacio gratuito que dan es pequeño. OneDrive da 5 gigas y Google Drive da 15 gigas. Y cuando te gastas esa cuota, tienes que empezar a pagar alquiler, aunque no es un alquiler exageradamente caro, son alquileres accesibles y te presentan una tarifa de espacio según lo que tú necesites. Por ejemplo, las tarifas de Google Drive y de OneDrive son muy parecidas. Si tú alquilas, lo que te dan gratis, dijimos, 5 y 15 gigas, pero tú puedes alquilar 100 gigas y te cuesta $20 al año. Y puedes alquilar 200 gigas, el precio es igual en ambos, les comentaba, por $30 al año. Y puedes alquilar 2 teras o 2000 gigas por $100 al año. ¿De qué depende esto? De lo que tú necesites, ¿sí? Por eso les decía que hay que también ser ordenado, qué voy a archivar, qué merece la pena, qué no, porque también tengo un espacio que tengo que administrar. Entonces, cuando nosotros desglosamos esto, eh, tú estarías pagando 2 dólares al mes o $3 al mes o más o menos $8 al mes, poquito menos de esa cantidad, ¿verdad? Y con eso tienes tu alquiler de la nube pagado. Es un espacio que lo que muchos criticaban, pues nunca es tuyo en el sentido de que tienes que pagar y si dejas de pagar la renta, pues te corren de la casa, ¿no? Tienes que pagar la renta todo el tiempo para tener tus archivos, entonces tú dices, no, pero es que si yo compro un disco N, ahí tengo ya sin pagar renta para toda la vida. Pues sí, no, porque sí es tu espacio, tú lo compraste, pero no dura toda la vida. Los discos duros también tienen un tiempo de vida y después de algún tiempo dejan de funcionar, hay que estarlos renovando. O sea, no creas que tú que compraste un disco grande, bueno, y ya, es el disco para toda mi vida, ¿no? Ese disco probablemente en el lapso de 5 o 6 años lo tienes que cambiar, renovar y lo tienes que ir haciendo. En la nube, con el alquiler que tú pagas, eso ya está incluido, o sea, ellos cambian discos y renuevan material y tienen varias copias para no perder tu información y eso está incluido en tu renta. Entonces sí es una buena opción y básicamente ahora si nosotros usamos Android, usamos Gmail,
estamos vinculados al Google Drive. Y si usamos Windows, y la gente que utiliza el Office 365 está vinculado al OneDrive. Entonces, ¿sí es una buena inversión la nube? Sí. Solo tienes que analizar cuánto espacio necesitas y cuánto vas a alquilar. O sea, vamos, tú podrías alquilar para vivir un palacio que te cueste miles de dólares al mes y solo utilizas un pedacito. Pues eso es una mala inversión. Mejor alquilas una casa más pequeña, que es lo que necesitas, y pagas mucho menos renta. Entonces con la nube es exactamente lo mismo. Tú pagas el espacio que tú ves que estás necesitando. Y si necesitas ampliarte, pues entonces pasas al siguiente escalón según fuera la necesidad. Pero vamos a decir que para la gran mayoría de usuarios en casa, eh, 100 o 200 gigas suele ser un espacio muy bueno, y 2 teras es como un montón de espacio que la gran mayoría nunca va a necesitar más de eso, a menos que sea coleccionista de películas o se dedique a grabar video a nivel profesional, no, ahí sí necesita más. Pero en condiciones generales, para el uso común y corriente del- de la persona normal, no se necesita más de ese espacio. Muy bien. Entonces, la regla de copia seguridad, para ir cerrando con esto, es la regla 3-2-1. ¿Esto qué quiere decir? Que la forma mejor de tener yo seguro mi información es tener 3 copias. En total, una original que tengo en mi máquina y 2 copias que deben estar en 2 formatos diferentes. O sea, puedo escoger tener en USB y en un disco duro, o puedo tenerla en un disco duro y en DVDs. Hay muchas formas, ¿no? Pero que sean 2 formas diferentes. El motivo es que si yo lo guardo en 2 memorias USB, encima son 2 memorias de la misma marca y que las compré el mismo día en la misma tienda, podría pasar la mala suerte que fallen las dos al mismo tiempo. Pero si lo que tienes tú es una memoria USB y un disco duro externo, está difícil que la memoria y el disco fallaran al mismo tiempo. Falla uno que del otro. Entonces, por eso te habla de, aparte de la copia de tu computadora, las otras 2 copias en 2 maneras diferentes. Y que una de esas esté externa. ¿Para qué? Para darle más resistencia a tu copia de seguridad, ¿sí? Entonces, hay varias formas. A mí la que me parece mejor es una forma así como esta. Tus archivos originales están en tu computadora o en tu laptop. Tienes un disco duro externo donde está una copia de toda esa información y tienes una copia en la nube. Esa nube ya de por sí es una copia fuera de lugar. Porque imagínate que tú tienes en la oficina la computadora y el disco de seguridad, y por algún motivo entran, se roban la computadora y se roban el disco. Si tú tuvieras 2 discos y se roban los 2 discos, perdiste todo. Pero si se llevan esto, la computadora y el disco, todavía te queda la nube para recuperar material. Entonces es como ser muy quisquilloso, ¿no? Pero es mejor ir a más seguridad que a menos. Y por eso es que la regla del 3-2-1 es lo ideal. 3 copias, una original y 2 de seguridad, las 2 copias en medios diferentes y una copia fuera del lugar. ¿Esto hace obligatorio que yo tenga que pagar nube? No, podrías tener, por ejemplo, 2 discos duros, recomendable de diferente marca, y tienes un disco duro en tu oficina y el otro disco duro lo tienes en casa. O si tú tienes en casa todo, pues tienes tu computadora y el disco duro en casa y un segundo disco duro en la casa de tus papás, por ejemplo. Entonces, siempre tendrías una copia, pero esa copia está fuera y lejos de las otras copias, para que haya dificultad que ante un robo, ante una inundación, ante una pérdida, ante una destrucción porque cayó un rayo y quemó esto, siempre la otra copia está lejos y es más difícil que las 3 copias se pierdan al mismo tiempo. Ahora, esta combinación de disco y nube es algo que
en la actualidad podría ser como una forma ideal para poderlo hacer. Y vamos a terminar con esto, ¿sí? Las copias siempre deben estar lejos del original para que nos brinden más seguridad. Y por eso está esta imagen, ¿no? El servidor se dañó. ¿Y dónde estaba la copia? En el servidor, le dice. O sea, copia y original en el mismo lugar, nunca de los nunca. Sería como llevar las dos llaves del carro, la original y la copia en el mismo llavero. ¿Para qué? Una copia está en un lugar, la otra copia está en otro lugar, y esa es la manera correcta de ejecutarlo.